Esos son los dos criterios que vamos a utilizar. PAC lo vamos a utilizar para determinar el P en un AP. AC lo vamos a utilizar para determinar el Q en un MAQ. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de especificaciones ARMA P,Q podríamos proponer acá? Si se fijan, acá, a ver, ya. ¿Qué diría si como si uno siguiera como de manera súper rigurosa el enfoque Box-Jenkins? Te diría usa el último que sea significativo. ¿Ya? Entonces, si, no sé, aquí, no sé si ocurre, no sé si esta alcanza a ser significativo o no. Fíjense que ahí están las bandas de confianza, está como justo al lado. ¿No? Pero imagínense si fuera significativo. Lo que te diría es usa hasta el sexto rezago, o sea, usa un MA6. ¿Okay? Esto que siempre digo, está lo que te dice como del libro el enfoque Box-Jenkins y después está lo que a ustedes les parezca razonable en economía y finanzas. ¿Ya? Esto de nuevo viene desde la estadística. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes tuvieran un MA, o sea, una AC y el rezago 38 les aparece significativo. ¿Les parece razonable incluir como un MA38? No, seguramente no. Y en series de tiempo, en economía y finanzas, usualmente uno dice hay que premiar la parsimonia. ¿No? ¿Qué significa premiar la parsimonia? La simpleza del modelo. Que el modelo sea lo más simple posible. ¿No? Tenía un profe que me decía simple is better. ¿No? Mientras más sencillo, mientras menos parámetros que estimar, mientras más simple el modelo, mejor, porque una cosa es que tú estimes con todos los datos y qué encontraste para ese modelo, otra cosa es qué va a ocurrir en el futuro cuando tú trates de pronosticar con este modelo. Mientras más sencillo los modelos, mejor sus pronósticos. ¿Okay? Entonces, vamos a tener siempre eso en consideración. ¿Ya? No vamos a estimar cosas demasiado largas. Si le aparece aquí una correlación 38 significativa, probablemente podemos obviar. ¿Ya? ¿Qué vemos acá en estas cuestiones? Desde el 4 en adelante pareciera ser que ya no son significativos, aunque están bien al límite. ¿Sí? Pero hasta el 38 significativo no sería natural. Pues que puede ser. Puede pasar que hay un efecto estacional, por ejemplo. Que el 37, el 36, el 35, el 34, el 33, ninguno de esos haya sido significativo, pero el 38 sí. ¿Cachai? Entonces algo, por ejemplo, que ocurre una vez al año, que justo lo capturó esa pandemia. No estoy diciendo que hasta el 38 todo sea significativo. Estoy diciendo, por ejemplo, acá, que no tiene nada significativo, imagínate acá el 12 salió significativo. Entonces, ahí hay que hacerse preguntas económicas. ¿Tiene sentido que el 12 sea significativo incluirlo? Porque hay algo estacional, por ejemplo. O no, la verdad esto debe ser error estadístico nomás. Si yo tuviera muchas más observaciones, esto será chica. Entonces, lo razonable acá sería decir, mira, ya desde el 4 en adelante parece que estas cosas ya no son significativas, está como justo abajito de la barra. El 3 sí aparece significativo, pero el 2 no. ¿Okay? Está justo abajo de la barra. Entonces, acá en especificaciones MA, yo como que pensaría naturalmente en 3 candidatos. Pensaría en un MA1, porque el segundo ya no es significativo. Pensaría en un MA2, porque el segundo está a punto de ser significativo. Y pensaría en un MA3, porque el tercero es significativo. Entonces, son posibles candidatos que podríamos tener en términos de MA. Y en términos de ARP, yo naturalmente acá pensaría solamente en un ARP. ¿Okay? Podríamos entrar en discusión si es que el AR3 es importante acá, porque está justo casi significativo. Pero yo naturalmente usaría un AR1, en particular pensando que el AR2 no es nada significativo. Entonces mis propuestas acá serían un AR1 y un MA 1, 2, 3. O sea, yo propondría un ARMA 1, 1, un ARMA 1, 2, un ARMA 1, 3. Para el delog del niño. Esas barritas que están ahí, profe, tienen algo que hace que para ver si es significativo o no. Sí, pues estas barras punteadas son las bandas de confianza. Cuando las pasas, eso es significativo. Cuando no las pasas, no es significativo. Sí. Pero, por ejemplo, fíjate acá, este está justo abajo de la barrita. Entonces, el segundo justo no fue significativo. Cerquita, pero justo. Ya, entonces esas van a ser las especificaciones que yo voy a proponer. ¿Ya? Ustedes pueden proponer las que quieran. Después, igual vamos a comparar estas especificaciones. ¿Okay? Entonces, si en lugar de elegir 3 como yo, eligen
6 porque les pareció importante incluir el AR3 o porque quisieron incluir más cosas en EACA. Ningún problema, después vamos a ver que los resultados nos digan qué está bien y qué está mal. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. Entonces estimemos un modelo A. Entonces yo voy a trabajar con, ya sabemos, vamos a trabajar con la diferencia, ¿verdad? Entonces con P, Y, de P, constante, y acá le vamos a pedir una especificación arma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a poner ARU y vamos a poner MA. Entonces entiende que esto es un primer término de media móvil y un primer término autoregresivo, ¿vale? Ya, vamos a ver. Ya. Entonces, varias cosas. Fíjense que Livius me está diciendo cuál es la componente autorregresiva, me está diciendo cuál es la componente media móvil. Esto tiene que ver con la varianza en términos de media móvil, entonces no se fijen en eso, no es problemático. Fíjense que me está diciendo cuáles son las soluciones para el polinomio característico. Y en este caso fue 0,81. ¿Son menores que 1 en valor absoluto las soluciones del polinomio característico? Sí, entonces es estacionario. Pero en un AR1 eso debería ser equivalente al ρ, ¿verdad? Y fíjense que el ρ es 0,81. Hace todo el sentido. Eso, entonces tenemos nuestra especificación ARMA 1.1. Cosas que uno debería mirar. Uno debería mirar si tiene sentido la especificación, primero, viendo si las cosas que estamos incorporando son estadísticamente significativas o no. Si hay cosas que no son significativas, no es tan obvio que deberíamos tenerlo. ¿Sí? ¿Se puede poner un cachito la imagen hacia allá? ¿Hacia dónde? ¿Hacia mí? digamos? ¿O hacia...? Hacia usted, sí. Igual que justo tapa como la línea mejor. Ahí. ¿Cómo? Ah, también. Bueno, esa es mejor idea. Sí, mejor. Te voy a dar una S. ¿Cómo lo suena? Claro. Eso, sentadilla, tríceps. En este curso alguien fue a la maratón o del otro curso. ¿Alguien fue a la maratón? Del otro curso. O sea, ustedes son cursos más cortos. Efectivamente. Oye, no hay ningún deporte que les guste así. Ah, tu papá. Ya, perdona. ¿El padre? O sea, el ping-pong, básicamente. Ping-pong grande. Ya. Entonces, algunas cosas que deberíamos estar viendo. ¿Ya? La típica, como yo estoy buscando modelos parsimoniosos, pequeños y todo lo demás, usualmente uno esperaría que algunas de estas cosas sean significativas, sino muchas, sino todas. Entonces, lo primero, la componente autoregresiva, ¿fue significativa acá? Sí, fue significativa. ¿La componente media móvil fue significativa? Sí, fue significativa. Ya. El R cuadrado fue de 0,23 y acá, como voy a estar comparando distintas especificaciones, también me gustaría estar mirando el R cuadrado ajustado. ¿No? O es el R cuadrado ajustado no tiene interpretación de varianza, entonces no es que el 19% de la varianza, no. Es simplemente tomar el R cuadrado y castigarlo por cuántos parámetros utilizar. ¿Verdad? Acá utilizamos poquitos parámetros que tiene un ARMA 1.1. Ya. Y lo otro típico que uno hace cuando quiere comparar distintas especificaciones y ver cuál lo hace mejor es los criterios de información, ¿verdad? ¿Cuáles son los típicos criterios de información? Archaic Information Criteria, AIC, Bayesian Information Criterion, BIC, Schwartz Information Criterion, SIC, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si vieron esas cosas en algún curso de econometría, ustedes sí. ¿El resto lo vio? Los de economía deben haberlo visto en algún momento. Es medio raro, depende de las funciones de verosimilitud, pero la interpretación que ustedes debieran darle a los criterios de información es la siguiente. Vamos a ver ajuste en el modelo, bien entre comillas, ajuste en el modelo, y vamos a castigar por cuántos parámetros utilizar. ¿Ya? Pues si usaste muchos parámetros para lograr ese ajuste, lo castigo. Si usaste pocos parámetros para llegar a ese ajuste, lo castigo.
Y entonces, mientras más negativo sea el criterio de información, mejor. ¿Ok? Entonces voy a buscar que los criterios de información sean lo más negativo posible. Como tenemos distintos criterios que utilizan distintos penalty, distintas funciones, funciones de verosimilitud, etcétera, etcétera, puede que un criterio te diga este es el mejor y otro criterio te diga este otro es el mejor. Por eso tenemos varios, porque vamos a ver qué dice cada uno, y usualmente uno rompe esto diciendo, rompe el empate de efectividad diciendo qué dijo la mayoría. Si tengo 3 criterios de información y 2 dijeron que uno era el mejor, me quedo con eso. Mientras más negativo. Entonces fíjense, el AKI que acá me dijo este modelo, un criterio de información de menos 733, el Schwartz menos 721, Hannan Quinn menos 728. O sea, nosotros podríamos usar como criterio de decisión estos 3 information criteria y podríamos utilizar también el R cuadrado ajustado para comparar nuestros modelos, nuestras especificaciones. Utilicemos otra especificación y comparémoslo. Entonces aquí yo voy a congelar esto. Fíjense, voy a poner freeze. Vamos a dejar congelada esta cuestión y y ahora, en lugar de estimar un arma 1-1, voy a estimar un... ¿Qué más dije? ¿Arma 1-2? Sí. Ya. Voy a estimar un arma 1-2. Ya. ¿Qué pasa? Encontramos ahora cuando estimo un arma 1-2. Primero, la componente del 1 sigue siendo significativa, pero al incluir estas dos cosas, dejaron de ser significativas ambas. La primera, por poquito, pero dejaron de ser significativas ambas. Cosas que pueden estar ocurriendo, a lo mejor la correlación entre las dos componentes MA hizo que aumentara la varianza como típico efecto de colinealidad, ¿cierto? Y entonces dejaron de ser significativos. Entonces quizás es redundante tener MA1 y MA2, ¿okay? Ambos en la regresión. Esa podría ser una interpretación. Obviamente el R cuadrado subió porque estoy utilizando un predictor más. Y el R cuadrado, si yo agrego cosas, sube, se mantiene, ¿cierto? Pero muestralmente va a subir sí o sí. Ya. ¿Qué pasó con el R cuadrado ajustado? Igual fue un poquito más grande. ¿Okay? Antes teníamos un R cuadrado ajustado de 19.8, ahora tenemos un R cuadrado ajustado de 21.2. ¿Okay? Ahora veamos qué pasa con los criterios de información. El criterio Akaique antes era menos 7.339. Ahora Akaique es menos 7.343. ¿Cuál es más negativo? Este. Entonces, por Akaique, esto estaría diciendo quédate con este modelo. ¿Okay? Es marginalmente mejor. Por Schwartz, el de allá es menos 7.21 y el de acá es menos 7.18. ¿Qué te diría el criterio de Schwartz? Quédate con el otro, ¿verdad? Y Hannan Quinn, menos 7.2896 y este menos 7.280. Entonces esos dos criterios estarían diciendo este de acá. ¿Okay? Y yo intuitivamente tiendo a pensar también que esta especificación debe ser un poco mejor. ¿Por qué? Porque estoy llegando más o menos a las mismas cosas, mismo R cuadrado, mismo resultado, pero utilizando un parámetro menos, utilizando menos cosas en mi modelo. ¿Okay? Recuerden que siempre existe el fenómeno de overfitting. ¿Ya? ¿Cachan qué es eso, cierto? Overfitting, sobreajuste. ¿Alguien no cacha? Si lo preguntan en una prueba, entonces no hay problema, porque todos cachan. ¿Alguien no cacha? Ya, eso. Necesito que me digan. Pasa lo siguiente. ¿Quién quiere ser Dios hoy día? Jorge, ¿te gusta? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Cómo? Cristian quiere. ¿Cristian quiere? ¿Quieres Cristian tú? No, ¿Tú eres No, Cristian? no, eres ¿Los dos son Cristian? José. Ya. Cristian entonces es Dios y decide que el GDP se forma de esta manera. Como, no sé, más sí, y que puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Que desgenera de esa manera. ¿Vale? A ver, ya, desgenera de esa manera. ¿Qué está diciendo? Mira, ¿sabes que todos los periodos el crecimiento se genera
más algo completamente aleatorio, impronosticable. ¿Okay? Más un lanzamiento de moneda. Entonces, Christian, como Dios, dice ya, hoy día el DGP, entonces, DGP del periodo anterior, yo voy a tener una moneda y ese lanzamiento de moneda va a ser el DGP para este periodo. ¿Vale? Si Christian generó Y de esta manera, significa que hay un R cuadrado poblacional verdadero, ¿verdad? La parte de modelo asociado a ese verdadero crecimiento explica una parte del crecimiento y lo otro directamente es impronosticable. ¿Okay? Lo otro es sencillamente ruido. Imaginemos entonces el R cuadrado es igual a 0,5. Entonces Christian, como Dios, que podría ser tú o tú, aún no lo tengo claro, determinaron que 50% de la variabilidad en el crecimiento, o de la variable que sea, tú la puedes determinar con su rezago, y el resto va a ser impronosticable. El resto es tirar una moneda, el resto es ruido, el resto no podemos saber. Entonces nosotros como econometristas, en la práctica, ¿qué es lo máximo que podríamos aspirar a modelar o a pronosticar o lo que sea? 50%. Eso es lo máximo que podemos aspirar. ¿Verdad? El retorno financiero debe ser aún más extremo. Quizás los retornos se generan con un verdadero modelo que tiene un R cuadrado de, no sé, 5%. Y eso es lo máximo a lo que podemos aspirar, 5%, nada más. El resto es puro ruido impronosticable. ¿No? Eso es lo que a veces en la literatura llaman signal to noise. ¿Han escuchado eso alguna vez? El ratio signal to noise, señal a ruido. ¿Okay? ¿Cuánto es señal? ¿Cuánto efectivamente algo que yo puedo capturar? ¿Y cuánto es puro ruido que no tengo cómo determinar ex ante? ¿Okay? Ya. Entonces, digamos, así es la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Quién quiere ser el econometrista acá? ¿Quién? Felipe Garrasco. ¿Quién es Felipe Garrasco? No. No, ya sé. Ya. Entonces, o sea, tú literalmente eres cuántico. Podría ser Christian o Felipe. Eso. O eres Christian y Felipe. Omnipotente. Es como el gato Schrödinger. Ya. Entonces Felipe, que es el econometrista, dice, yo estoy interesado en modelar Y. ¿Okay? Pero el problema de Felipe es que no conoce a Christian. Bueno, sí se conoce, pero no conoce a Christian y no sabe cómo se generó esto, no tiene idea. ¿Qué es nuestro problema en la práctica? Nosotros vemos series, pero no sabemos cómo se generaron. Vemos series de Ser el Tiempo, ya no es Netflix. Vemos... Oye, la promo de día está. Nah. Entonces, digamos, Felipe dijo, ok, yo voy a modelar así y lo voy a modelar de esta manera. Alfa más, no sé, gamma por YT, más beta por XT, más beta por ZT, más epsilon por P. Entonces, Felipe no tiene idea de cómo se genera el crecimiento, no sabe, pero él dice, mira, hay cosas que me tincan, deberían ser importantes, las voy a incluir en mi modelo, y finalmente dice, bueno, este es el modelo que yo voy a estimar, y encuentra un R cuadrado de 0,8. ¿Tiene sentido lo que acaba de encontrar Felipe? Lo acaba de hacer mejor que Dios. Raro eso. ¿Cómo? ¿Cuál es el problema? Lo máximo que yo debería haber encontrado es un R cuadrado de 50%. Yo no debería haber encontrado más. Eso es lo máximo pronosticable. ¿Por qué? Porque yo sé que poblacionalmente eso es lo máximo que yo puedo encontrar. ¿Cuál es el problema en la práctica? El problema en la práctica es que yo estoy incluyendo predictores adicionales, como X y Z. ¿Okay? Si esto fuera poblacional, no habría problema, porque cuando yo estime esto, si tengo toda la población, el beta va a ser 0, el teta va a ser 0, porque no se generaron así, ¿verdad? Beta va a ser 0, teta va a ser 0, esto va a ser un al 1 y el R cuadrado va a ser 50%. ¿Verdad? El problema es que nosotros no tenemos una población completa, nosotros tenemos muestras. Y cuando en una muestra estimamos cosas, puede ser el caso de que justo X se correlacionó un poquito con epsilon t. Un poquito. Y eso hace que el beta no sea 0. O sea, no sé, 0,1, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Significa que parte de ese ruido impronosticable, mi modelo lo capturó. Pero lo capturó por error estadístico. ¿Okay? Simplemente porque esto no es 0. Y lo mismo puede haber pasado con Z. Y de hecho, piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes dicen rechazan la hipótesis nula, esto es estadísticamente significativo, ustedes lo hacen con un apellido.
Lo hacen diciendo con un 10% de significancia. ¿Qué significa decir con un 10% de significancia? Es lo mismo que decir 10% de las veces yo me equivoco y rechacé algo que no debería haber rechazado. Piénsalo de esta manera. Yo podría haber agregado, aparte de YT, podría haber agregado 10 predictores. Solo por estadística debería esperar que uno sea significativo. 10% del tiempo rechazo algo que no debería haber rechazado. Agrega 10, uno es significativo. No lo era, en realidad no lo es. Pero por cómo están construidos nuestros test, 10% del tiempo tú rechazas algo que no debería haber rechazado. Esperarías que uno al menos te salga significativo, aun cuando ninguno tiene algo que ver con Y. ¿Verdad? Y decir que es significativo es lo mismo que decir redujimos el R cuadrático medio, que es lo mismo que decir aumentamos el R cuadrado. Agrega 30 variables acá, 30 van a ser significativas, y el R cuadrado va a aumentar. Agrega 50 variables explicativas, 5 van a ser significativas, el R cuadrado va a aumentar. ¿Cuánto? Va a aumentar todo lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el bottom line? El bottom line es que cuando el R cuadrado muestral, voy a poner una línea acá, muestral con los datos es mayor que el R cuadrado poblacional, que es desconocido, es de 0,5 acá, nosotros hablamos de sobreajuste. Te las ingeniaste para agregar tanta basura que al final el R cuadrado de tu modelo fue más grande que el máximo al cual podría aspirar. Pero eso es verdad por construcción. Agrégalo. En tu computador genera variables aleatorias simuladas, inventadas, inclúyela a tu modelo, el R cuadrado va a aumentar. ¿Sí? Por eso yo siempre peleo con la gente como de investigación de operaciones, que dice así como, si el R cuadrado no está sobre tal valor, o no llega a tal valor, entonces el modelo está malo. No, tú puedes inflar el R cuadrado todo lo que tú quieras. El R cuadrado no hace que esté bueno o que esté malo, ¿no? Entonces, justamente como existe este fenómeno de sobreajuste, uno trata de evitar tener demasiadas cosas en el modelo. Entonces, en esta disyuntiva, en que las cosas están parejas, por ejemplo, acá 2 criterios de información dijeron este, y un criterio de información dijo este, yo en lo personal hubiera preferido utilizar este, porque usa un parámetro menos. Y de nuevo, parsimonia. Mientras menos cositas en el modelo, mejor. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Ya. Esto del 10% que usted dijo, siempre que sea estacionario, porque si... Estoy pasando solo en cosas estacionarias. Porque Si no es estacionario, todo va a ser significativo. si lo del trabajo. Pero fíjate que el trabajo, cuando Ro era chico, era más o menos lo que ocurría. Si es que, de hecho, hay una pregunta teórica sobre eso. Si K es igual a 0, ¿cuántos rechazos debería esperar? 10%. O sea, si eran 10, 1. Lo que esperaríamos a priori. Ah, profe, y lo otro, se puede poner, por ejemplo, para estimar esas cosas, se puede poner un MA1 sin el MA2 y el MA3. ¿Se puede? Ya. Y lo... Bueno, nos quedamos con el que hicimos antes, ¿cierto? Pero me quedaba una especificación más, ¿cierto? ¿Cuál era? ¿Un arma 1.3? Sí. Ya. Entonces veamos qué pasa con eso. Entonces, para hacer lo que dices tú, en lugar de escribir esto, borra el eliminador. Y eso es, por ejemplo, antes cuando vimos cuál era la significativa, en el ART3, por ejemplo, había el 1, el 2, Podrías poner el AR3 acá, ¿no? Escribes AR3. pero sin el AR2. O sea, AR1, AR3. Y ahí le queda estimado el AR1 y el AR3. ¿Y eso sería un arma 2? No, sería un arma 3,3 o 3,2, solo que estás imponiendo que el RO2 sea igual a 0. Ah, Ya. Y aquí está nuestra nueva especificación entonces. ¿Qué cosas ocurrieron? El AR1 sigue siendo significativo, el MA1 ahora parece significativo, el MA2 no es significativo, que es como lo que habíamos visto en el correlograma, y el MA3 sí aparece significativo, que también lo habíamos visto en el correlograma. Está ahí como justo significativo. El R cuadrado aumentó casi un 30%, el R cuadrado ajustado es más grande que el caso inicial y que el caso anterior también. Entonces el R cuadrado ajustado es más grande que hemos encontrado. ¿Qué pasa con los criterios de información? Acá ahí que dicen menos 7,35 y te dicen menos 7,339. ¿Cuál es mejor? Este, ¿verdad? El último que estimamos.
Schwartz dice menos 7169 y este dice menos 721, ¿verdad? ¿Cuál es mejor? El de allá. Y Karen Quinn dice menos 728 3 y este dice menos 728 9. Eso esta cuestión diría el de acá. Entonces aquí está como medio peleado, ¿cierto? Porque efectivamente acá incorporamos más cosas, pero casi todo es significativo, salvo esta segunda componente. El R cuadrado es harto más grande y el R cuadrado ajustado también es harto más grande, pero los criterios de información, dos dijeron este es mejor, uno dijo este es mejor. ¿Ya? Cosas típicas que uno empieza a mirar adicionalmente si es que el resto de las cosas hace sentido. Por ejemplo, los Durbin-Watson. Este Durbin-Watson parece decir que esto se porta más o menos bien, 1,9. Este no se porta mal, pero se está alejando cada vez más. Hay algo de los residuos que podría estar correlacionado. Entonces, otras cosas típicas que uno estudia, ver si los residuos de la regresión muestran algún patrón, alguna autocorrelación o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces, seguramente yo estaría jugando acá con estos dos modelos, estaría estimando ambas cosas. ¿Todo bien hasta acá? Buenísimo. O sea, se puede, sí. O sea, yo podría haber estimado. Voy a congelar esto. ¿Sí? Yo podría haber estimado esto. ¿Okay? Entonces, no hay problema. Tendría el MA1 y el MA3. ¿Okay? Lo otro que decía también tu compañero, podríamos haber puesto un AR1 y un AR3 también, y poner el AR2 como 0. Otras cosas que uno típicamente hace. No me acuerdo cómo hacer esto en el inicio, Déjame volver a la presentación inicial. Ya. Esto, ya. Entonces, yo les decía recién, uno querría que los errores se porten como ruido blanco, los residuos se porten como ruido blanco. ¿Vale? Entonces uno podría ir acá donde dice make residual series y generar como una serie de tiempo los residuos. Entonces yo voy a poner un nombre, residuos animal. Entonces fíjense que acá en mi workfile apareció una nueva serie que es residuos animal. Entonces yo lo que podría hacer es hacer un correlograma sobre residuos animal. ¿Qué debería esperar? Debería esperar que esto tenga forma de ruido blanco. ¿Okay? Y efectivamente es más o menos lo que ocurre. ¿Okay? Por lo menos aquí en lo que es menos rezago, nada parece significativo. O sea, no parece ningún patrón de persistencia en los ruidos blancos. ¿Okay? Si es que yo hubiera hecho esto mismo en alguna especificación y veo, por ejemplo, que hay una componente MA acá o hay algo, una paga acá, así que saltó, ahí probablemente hay algún error, hay algo que no estamos considerando en nuestra especificación ARMA. Por ejemplo, pudiste haber utilizado una componente adicional de media móviles, o pudiste haber utilizado una componente adicional así ARP. Significa que en esto de ser parsimonioso quizás se te pasó la mano. ¿Okay? ¿Todo bien con estos chicos? ¿Los que aún siguen despiertos? No, la compañera ya, entonces ese es el efecto en general en mis clases. Si tuviera que resumirlo, sería en esa cara. Exactamente en eso. Ya, ¿todos bien? ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 8 minutos. Ya, en esos 8 minutos voy a hacer un último ejemplo. ¿Quién tiene primero, profe, la prueba? La otra tarea. ¿Cuándo La prueba es el lunes. Ya, entonces en 3 semanas. No sé, yo creo que la próxima semana podría subir. No sé, yo como que vamos bien, entonces podrían ser 3 trabajos. Había dicho que podrían ser 3 o menos. Pero igual el primer trabajo un 7, el segundo trabajo un 7, el primero 7 trabajo. Está bueno, ¿cuánto valían los trabajos? 30. 30, o sea, van a tener un 130%. ¿Se vota uno o no? Los tiene. La prueba valían 20. Profe, los trabajos los realizan ustedes. No, profe, que lo haga acá. No recuerdo la única que haya revisado algo. O sea, que esto no lo quiero decir como despectivo. ¿Ya? Puede haber
una pérdida de tiempo más grande como corregir cosas. O sea, yo sé que para ustedes es importante, obvio, es su nota. Pero así como en HH, así como, se supone que yo debería estar o haciendo investigación o haciendo algo de vinculación con el medio. Entonces, en esas horas, una cantidad de horas perdidas en correcciones de cosas. Se está quedando de ahorita. Está súper feliz también. No, pero Camila sabe mi posición sobre. De hecho, la primera vez que Camila me planteó ser ayudante, le dije, Camila, yo no voy a corregir nada. ¿Estás de acuerdo con esas condiciones? No, no corrijo nada. Pero sí, chicos, y esto sí es importante, cualquier discrepancia que tengan con el criterio de Camila, eso sí lo pueden ver conmigo. Entonces ustedes dicen, yo creo que acá debería haber más puntaje, Camila dice, no, debería tener menos puntaje, y no llegan a acuerdo, yo rompo ese empate, porque yo lo puedo ver. Por supuesto, siempre teniendo en consideración que las cosas pueden subir o bajar de acuerdo a mi criterio, ¿no? Pero voy a ciertas cosas. Ya. Se va a dar una nota, Me quedo con Chequearon el programa. pero si no está en el programa no se puede dar. Eso es el programa. ¿Qué ¿Qué cosa? Sí, mi jefe yo creo que no estaría tan feliz escuchándome decir eso. Porque lata conmigo. Ojalá lo ¿Qué ventaja tiene que un profesor corrija? El profe tiene otro criterio, según yo. Ah, tú dices como que tiene un mejor criterio para Depende de asignar el qué. puntaje. Ah, Pero sí. igual están las pautas, ¿no? O sea, Él entiende por dónde están los alumnos aprendiendo la materia, ¿no? como que yo puedo ver mejor dónde tienen los vacíos. Por ejemplo, ¿no? Sí, eso. Claro, pero igual si yo veo que el programa fue un 2, entiendo que hay hartos vacíos. Otra observación que yo me di cuenta fue que, por ejemplo, en la prueba, con las notas, había muchas como puntuaciones que eran o 0 o 5. No había nada como medianamente, bueno, por decirlo así, como 3 puntos.